Hola amigos, muy buenas, ¿cómo están todos ustedes? Qué gusto poder saludarles una vez más en nuestro espacio para poder estudiar nuestra lección de escuela sabática. Saben, hoy la lección tiene por título Una forma apasionante de participar. Es la lección número 10 y está destinada para el 5 de septiembre del 2020. Pues estamos aquí reunidos para poder estar hablando de este tema apasionante, como dice su título. Si te parece, antes de empezar, vamos a orar, vamos a pedirle a Jesús que esté con nosotros, que nos acompañe y que nos ilumine. ¿Te parece? Vamos a orar juntos. Señor Dios, muchas gracias por tu sabiduría, por tu palabra y por el testimonio que tú pones también en nuestro corazón. Pedimos ahora, en este momento, que tú nos ayudes a poder estudiar tu palabra y sacar conclusiones que nos ayuden en nuestra manera de vivir este evangelio precioso. En el nombre de Jesús. Amén. Pues mira, amigo, qué bueno que hoy podamos estudiar este tema, porque creo que es un asunto precioso e importantísimo en los días que vivimos para esta nuestra iglesia a la que tanto amamos. ¿Sabes? Cuando hablamos de iglesia tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de lo más precioso que tiene Cristo en este mundo, de lo que por lo que Él murió y por lo que Él está pidiendo que todos nosotros formemos parte, ¿no? ¿Sabes? Uno de los grandes problemas que hoy enfrentamos en la iglesia es la desidia, es el hecho de que nuestros hermanos, nuestros amigos, pues se acercan a la iglesia simplemente como espectadores. Y quiero decirte que en el Evangelio o en las Escrituras nunca tú vas a encontrar a los creyentes como espectadores. Vas a encontrar a mujeres y a hombres de acción, mujeres y hombres comprometidos con la misión que el Señor nos encomendó. Esa misión es el mismo Jesús, el que, como hemos dicho otras veces, Jesús entiende que la mejor manera que tú y yo estemos en esta tierra, viviendo en esta tierra y esperando su pronto regreso, no es otra, nada más que predicando el Evangelio. Como decimos otras veces, no es que estés escondido en una cueva, no es que estés metido entre cuatro paredes de una iglesia y ahí no salgas, no es que estés esperando que te den alimento espiritual y tú no compartes ese alimento. Esa no es la visión del Evangelio. La misión del Evangelio, como te digo, son hombres y mujeres de acción, hombres y mujeres que predican la palabra, que anuncian la buena nueva. ¿Y sabes por qué la anuncian? Porque son tremendamente felices con aquello que han recibido, porque ven la necesidad de este mundo y entienden que este mundo tiene necesidad de la palabra de Dios, porque son movidos a compasión y esa compasión les hace quemar las venas y no pueden dejar de decir aquello que han vivido, aquello que están recibiendo, ¿no? ¿Recuerdas a los apóstoles cuando le decían al Sanedrín, no podemos dejar de decir aquello que hemos visto y oído? Bueno, pues esta es la misión de la iglesia. Y sabes, la escuela sabática está escribiendo que hay una forma apasionante de participar en ese evangelio. Y esa forma apasionante es una forma que está descrita a lo largo de toda la Biblia. Desde el principio, desde que Dios dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza, tú te das cuenta de que Dios está participando en un concilio, en un grupo, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están juntos tratando de llevar adelante una acción creadora. Esa acción creadora es una acción que todos nosotros debemos entender que Dios trabaja en grupo, Dios trabaja en equipo, ¿no? Y como digo, lo podemos seguir viendo con diversos ejemplos pues en el Antiguo Testamento. Y nos encontramos un ejemplo maravilloso a Moisés tratando de liderar a un pueblo en el que no era capaz de llegar a todo, ¿no? En el que se iba a morir liderando el pueblo de esta manera. Hasta que aparece su suegro, aparece Jetro y presenta algo que a mí me parece maravilloso, que es el proyecto Jetro. El proyecto Jetro consiste en dividir y hacer subdivisiones entre todo el pueblo para que finalmente cada 10 personas estuvieran lideradas por una persona. Y esa forma de actuar
pues fue una forma maravillosa que organizó al pueblo en el que todos eran un solo cuerpo. Mira, yo creo que esta es una manera importantísima de darnos cuenta de que nosotros, que somos una gran iglesia o que somos una gran comunidad, necesitamos estar organizados en pequeñas subdivisiones. Yo sé que a cada uno de nosotros nos gusta ir por libre, y un día hacemos, y otro día no hacemos, y otro día hacemos más, y otro día dejamos de hacer, ¿de acuerdo? Pero es llamativo que la evangelización, que la organización dentro de la iglesia, del mundo bíblico está sistematizada, está encuadrada. ¿Para qué? Para que nadie se quede sin esa asistencia. A mí me resulta llamativo cuando, como creyentes, como organización que predica el Evangelio, nos resistimos precisamente a esta situación, ¿no? Sí, un grupo pequeño, bueno, pero que vaya otro, ¿no? Bueno, no es este el planteamiento de la Biblia. El planteamiento de la Biblia es que estemos involucrados de esos. Y yo sé que me crees, pero de todas formas te lo voy a demostrar en el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Mira, cuando vamos a Hechos, al capítulo 6, nos encontramos a la iglesia naciente, ¿no? Y esa iglesia naciente nos cuenta, ya en el momento en el que los discípulos estaban trabajando y que la iglesia empezaba a aumentar, ya habían más de 3.000 creyentes, y otros más estaban uniendo, que los discípulos dicen, un momento, tenemos que organizarnos en grupos y tenemos que organizar líderes para que se distribuyan las tareas y la organización de la iglesia. Así que ya nos encontramos un primer grupo o una primera manifestación de la iglesia organizándose en grupos, ¿no? Hechos capítulo 6, los apóstoles están diciendo, buscad pues hermanos que entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, en quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mira, este es un primer grupo pequeño que estaba trabajando en la oración y en el ministerio de la palabra. Y otro se iba a encargar de atender precisamente las necesidades físicas que tenía la iglesia. Interesante, ¿no? Porque cada uno de estos diáconos iba a llevar un grupo diferente. Otro ejemplo que a mí me conmueve mucho es el de Hechos capítulo 12. En Hechos capítulo 12 se cuenta cómo Pedro fue encarcelado y que cómo un ángel lo libró de la cárcel. Y cuando él se dirigió precisamente a la casa de Juan Marcos, bueno, la casa de Juan Marcos, era la casa de la mamá de Juan Marcos, ¿de acuerdo? Y la mamá de Juan Marcos tenía organizado un grupo pequeño en su casa. Y fue donde Pedro se dirigió llamando a la puerta, y esa muchacha Rode fue a abrirle o a ver quién era, y de gozo porque era Pedro no le abrió. Pero bueno, nos dice el versículo 12, Hechos 12, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Es decir, nos encontramos que el libro de los Hechos ahora nos señala un grupo, no pequeño, porque dice que había muchos, pero un grupo que estaba trabajando o que estaba orando, era un grupo pequeño dedicado a la intercesión. Oraba por los apóstoles, oraba por el crecimiento del Evangelio, estaba intercediendo. Qué bonito grupo, ¿no? Y además liderado por una mujer, y al que Pedro iba a unirse también a ese grupo. A veces uno piensa que ¿quién organiza los grupos pequeños? Bueno, aquí no hay rango, hombres y mujeres, creyentes, somos cualquiera de nosotros llamados a tener o a organizar un grupo pequeño. Hay algunas otras visiones más. Me gusta mucho Hechos capítulo 16, donde Pablo entra en Europa, entra en Macedonia, concretamente en Filipos, y cuando está allí y ellos están predicando junto al río, finalmente hay una mujer que se llama Lidia, y Lidia se convierte al Evangelio. Y lo primero que ella le propone, mira, una recién convertida al Evangelio. Así que creo que esto es una lección para todos, para los que estamos convertidos al Evangelio hace mucho tiempo y para los que recientemente hemos dado nuestro corazón al Señor. Dice ahí en el capítulo 16, en el verso 15, si quieres acompañarme, dice, y cuando fue bautizada,
y su familia, cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. La primera iglesia de Filipos estuvo en la casa de Lidia, una recién convertida al Señor. Ella abrió su casa para que los apóstoles reposaran allí y evidentemente la utilizaran de lugar para expandir el Evangelio. ¡Qué bonito! Y esto me hace pensar en algo muy importante, los grupos pequeños de los que ahora quiero hablarles, ¿no? Y voy a utilizar este ejemplo. Hay algunos ejemplos más en el libro de los Hechos. En el capítulo 18, por ejemplo, en los versículos del 1 al 15, Pablo nos cuenta de su equipo, de aquella gente que él llevaba para la evangelización. Unos era pues el matrimonio, Priscila y Aquila, que estaban constantemente dispuestos a trabajar con Pablo en esa testificación, ¿no? También nos cuenta que allá en la iglesia, pues para predicar, como he dicho, en Macedonia, pues Pablo llevaba gente con él, pues como Silas y Timoteo, ¿no? Eran compañeros de él que ayudaban, que formaban a la gente y que compartían, ¿no? Más que formaban, que compartían con la gente la buena nueva de Cristo. En el capítulo 20 también se nos da una lista de personajes de este otro grupo pequeño, que si hemos hablado de grupos que se dedicaban a la acción de la iglesia o a la oración de intercesión, hay grupos, como estoy diciendo, que son estos, los que se dedican a la evangelización. Y dice, y le acompañaban hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Bueno, pues estos eran compañeros de Pablo que formaban ese grupo que estaba dispuesto a la evangelización. Y mira, me parece hermosísimo, ¿no? Poder ir encontrando en las Escrituras todos esos pasajes que nos ayudan a entender o a darnos razones bíblicas que los grupos pequeños son muy importantes en la iglesia. Porque gracias a los grupos pequeños tenemos una forma maravillosa de extender el evangelio. La iglesia funcionaba así. La iglesia primera funcionaba así. ¿Por qué? Porque existía la compasión, y la compasión era la base bíblica de la evangelización. Ellos entendían, tenían compasión por las necesidades de la gente. Claro, cuando el Hijo del Hombre vuelva y estamos a la venida del Señor, hallará fe en la tierra, dicen las versiones, y otras, hallará amor en la tierra o caridad. Yo creo que estas son algunas de las cosas que hoy están desapareciendo de nuestras vidas. Si somos capaces de ver las necesidades de la gente y decir, bueno, pues que se las arregle. El creyente tiene compasión, esa compasión la reconocemos en la vida de Jesús, y nosotros que somos su ejemplo, abrimos nuestras mentes, abrimos nuestro corazón para atender esas necesidades. Por eso, si hoy pudiera decirte cómo construir un grupo pequeño, bueno, pues, en primer lugar te diría, esas son las razones por las que hay que hacer un grupo pequeño. Y ahora te diría, cómo construir un grupo pequeño, quiero decirte que hay un don que tenemos que desarrollar y pedirle al Espíritu Santo que nos lo conceda. Y es el don de la hospitalidad. Me encanta cuando llego a casas de algunos de nuestros hermanos y te abren las puertas de su casa de par en par, ¿no? No hay secretos en su vida. Y bueno, si los hay, simplemente cierra algunas puertas. Pero ofrece tu casa para poder construir ese grupo pequeño. ¿Sabes? Cuando hay amor, cuando hay ese cierto orden, cuando hay esa sensación de familia, esto es importantísimo para construir un grupo pequeño, ¿no? Y luego lo que estábamos hablando, si esa razón que era la compasión ahora te ayuda a entender que hay necesidades espirituales. Hay necesidades en el corazón de aquellos que están cerca de ti, que pueden ser tus vecinos, de tus familiares o de tus compañeros de trabajo. No pases de largo de ellos. Tú y yo somos como aquel buen samaritano. A esto nos llama Jesús, ¿no? A tener compasión de los otros. Abre tu casa, habla con tu amigo pues, que te ha contado, o que sabes que tiene problemas, o que sabes que ha perdido a alguien,
o que sabes que está en una situación complicada. Oye, ¿por qué no vienes, no sé, los martes a mi casa, que estamos orando por las necesidades de los unos y los otros? ¿No te gustaría venir? Me encuentro mucha gente que me llena el WhatsApp de oremos por fulanito que es amigo mío, que está ya en otro lugar y demás, y nos pasamos todos orando por tu amigo, pero tú nunca le dijiste a tu amigo que estábamos todos orando por él. ¿Qué sentido tiene entonces esa oración? No, para que Dios lo cure, sí, pero lo importante no solamente es la curación, sino la curación de su alma, ¿no? Tenemos que llegar a eso. Tenemos que ser intencionales. Jesús siempre fue intencional, porque lo que Jesús quería no solamente era la sanidad del cuerpo, sino especialmente la sanidad del corazón. Y a esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que te voy a pedir, no me mandes, seamos realistas con lo que mandamos. Seamos realistas con lo que vivimos. No hagamos las cosas así porque sí. Si estamos pidiendo la intervención de Dios es para que Dios termine el milagro en las personas. Mira, esto que estoy diciendo necesitaría mucho más extensión de mis palabras, porque quizá no quisiera ser malentendido, ¿no? Pero creo que tenemos que construir bases sólidas sobre la testificación de las personas y no podemos dejar las cosas a medias. Así que yo te invito a que tú puedas crear tu propio grupo pequeño. El grupo pequeño a veces uno piensa que es el grupo, y sabes, estoy convencido que el grupo pequeño está en el corazón de las personas, de cada persona. Un grupo pequeño es el corazón de una persona, y cuando una persona entiende que esa labor la tiene que hacer, ¡wow!, adelante, eso funciona. Yo veo en las iglesias por las que he pasado, he visto personas que su casa permanentemente es un lugar de testificación. Estoy pensando en mis amigos Carlos y Queta, ¿no? Ellos constantemente, su casa es un lugar de testificación. Estoy pensando en mis amigos, la familia Ahumada, constantemente su casa es un lugar de testificación. No hay momentos por los que su casa no esté abierta para testificar. Siempre, ¿no? Estoy pensando en otros amigos, mi amiga Doris y su esposo Cleofas, ¿no? Ellos siempre son un lugar de adoración. Así que, su casa siempre es un lugar de adoración. ¿Pero por qué? Sea su casa la que sea, ellos lo llevan en el corazón, así lo hacen. Así que te invito a ti, y estoy seguro que tengo muchos amigos que me estoy dejando en el tintero, ¿no? Pero te invito a que lo hagas. Un grupo pequeño funciona de forma muy fácil. Mira, en un grupo pequeño se tiene que trabajar con la oración, se tiene que trabajar con el estudio de la palabra, se tiene que trabajar con el compañerismo y se tiene que trabajar con la testificación. Esos 4 puntos son esenciales en un grupo pequeño. Te los vuelvo a repetir: oración, estudio de la palabra de Dios, compañerismo y amistad, dilo como quieras, y testificación. Un grupo pequeño tiene que llamar a otros constantemente. Y todos los que forman parte del grupo pequeño tienen que estar llamando a otros. Y cuando el grupo pequeño se hace un grupo grande, hay que hacer más grupos pequeños. ¿Cómo funciona el día a día? Bueno, pues yo te sugiero que tengas cantos animados, por favor, que tu grupo pequeño no sea un grupo triste que canta así. No, cantos animados, ¿de acuerdo? Que nos den alegría, que haya oración, por supuesto, que haya testimonios de cómo Dios está obrando en la vida de los que ahí están, y que haya estudio de la palabra de Dios. Ese estudio de la palabra, enfócalo en diferentes aspectos. Si quieres, hay grupos pequeños que trabajan la familia, otros que trabajan sobre temas de salud, siempre tienen algún artículo, siempre tienen algún comentario o algún videíto que hablan de salud. Hay otros estudios bíblicos otros grupos pequeños que tratan sobre profecía. Hay otros grupos pequeños que hablan también sobre el ejercicio físico. Qué importante es nuestra salud o nuestro bienestar físico en nuestra vida espiritual. También quiero decirte, hay un grupo, nosotros estamos trabajando, uno de los grupos que estamos trabajando en nuestras iglesias es un grupo de lectura, donde manejamos algunos libros devocionales que nos ayudan a entender la vida de Jesús. Ahora estamos estudiando el libro que se titula El deseado de todas las gentes.
y estamos gozándonos en ese libro. Anteriormente estuvimos estudiando el libro El conflicto de los siglos. Por eso quiero decirte que hay muchas maneras de poder entender el grupo pequeño para que puedan ser un gran beneficio en tu vida. Mira, yo hoy te llamo a que busques esta manera de evangelización, a que encuentres al Señor de alguna de estas maneras, pero que seas activo, porque eso va a ser un gran beneficio en tu vida, porque eso en tu vida espiritual te va a ayudar en todos los aspectos, porque eso te va a hacer crecer, porque eso va a llenar de alegría tu casa, porque además va a llenar de bendición tu hogar, y porque tú vas a ser bendición a otros hogares, porque sembraste, gracias a la compasión que Cristo puso en ti, la maravillosa semilla del Evangelio en el corazón de otros hogares. Amigo mío, no queramos hacer la guerra por nuestra cuenta. Veamos cómo Dios organizó su iglesia, organizó a su pueblo, para que la testificación del Evangelio fuera una realidad. Yo te invito a que esa realidad esté presente en tu vida. Te invito a que tomes una decisión hoy, a que busques ejemplos donde quieras. Hay material abundante. Las iglesias tenemos constantemente material de ayuda en este aspecto. Pero que el grupo pequeño sea una realidad en tu vida. Que el grupo pequeño no sea una lucha constante en la iglesia, sino que sea un gozo que, como digo, llene tu hogar. Porque cualquiera de tus amigos, de tus vecinos, sepan que cuando se habla de tu hogar, se habla de que Cristo está presente allí, a la puerta de tu casa. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga, que puedas entender esta lección de forma maravillosa y no solamente entenderla, sino que además la puedas poner en práctica. Y pronto, todos aquellos que nos estamos relacionando, estamos hablando de cómo está funcionando nuestro grupo pequeño. Que Dios te bendiga. Estoy muy feliz de poder dar este tema contigo y espero, como digo, que esta lección sirva de estímulo para que cosas importantes empiecen a pasar en tu casa. Bendiciones, mi amigo, bendiciones, mi amiga.